El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Los hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Comenzamos el Adviento y comenzamos con esta invitación que nos hace la Iglesia: estad preparados. El Adviento, como os he dicho, es la preparación para la Navidad. La Cuaresma, la preparación para la Pascua. Pero siempre, todos los años, más en Adviento que en Cuaresma, porque la Cuaresma es un poquito más larga y porque la Cuaresma, al fin y al cabo, la Semana Santa tiene por sí misma un carácter religioso, siempre se nos pasa rapidísimo y sin darnos cuenta, este año como los anteriores, estaremos ya metidos en la Navidad. Pero, vuelvo a repetir, la Navidad, al contrario de la Cuaresma, siendo una fiesta religiosa, es una fiesta o una fecha muy, muy cargada de secularización, de consumo, de regalos, de vacaciones. Y todos los años tenemos que hacer un esfuerzo, nosotros los católicos, de ir contracorriente de esto. Seguro que algunas amas de casa previsoras ya están pensando qué van a hacer en la cena de Nochebuena o en la comida de Navidad, y están pensando ya en comprar a un precio arreglado para congelar lo que después van a comer. Es posible que algunos estéis ya pensando también en los regalos que vais a hacer o que os van a hacer, bueno, y que alguno ya lo tenga comprado. En cambio, también es posible que aún no hayamos empezado ni pensado siquiera en cómo preparar bien el aspecto religioso de esta fiesta, que es el que da origen a la fiesta. Insisto, como todos los años, no nos daremos cuenta y ya estaremos metidos en la Navidad. Así que hay que tomarse el Adviento en serio y hacerse un buen programa religioso de Adviento, para que no nos vivan la Navidad como si fuera una fiesta del consumismo, no del consumo, sino del consumismo. Nosotros no estamos en contra, ni muchísimo menos, de celebrar gozosamente la fiesta, es decir, de hacer una buena cena o de hacer la decoración navideña. Nosotros no somos puritanos que no sabemos alegrarnos, al contrario, pero sí tenemos que tener cuidado de que la fiesta sea expresión de un sentimiento religioso y no meramente un deseo de gastar más o de pasarte unos días de vacaciones agradables. Así que yo quiero proponeros hoy 3 cosas para todo el Adviento, que hay que empezar a hacerlas desde ya. La primera es una cuestión espiritual. Y para las 3, sobre todo para esta primera, tenemos que fijarnos en la Virgen María. La Virgen María es la protagonista. En el Adviento se da también importancia a San Juan Bautista, pero sobre todo María es la protagonista, obviamente. Ella es la que va a dar a luz al bebé. Y en esta parroquia que tenemos como patrona la Virgen embarazada, es más fácil recordar cómo vivió ella su inminente parto, es decir, la inminente llegada de la Navidad. Las mamás, muchísimo más que los papás, las mamás, podéis imaginaros, podéis poneros en la piel de María cuando la faltaba, por ejemplo, un mes. Faltándola un mes para dar a luz,
Vosotras que habéis pasado por eso sabéis cómo os sentís, sobre todo la primera vez. Para ella fue su primera y única vez. Algunas de vosotras afortunadamente habéis tenido más ocasiones. ¿Cómo estaría ella? ¿Cómo estaría de nerviosa? ¿Cómo estaría también tranquila pero a la vez preocupada? ¿Cómo se sintió cuando llegó a Belén y se encontró con la sorpresa de que el único lugar, fijaos cómo estaba la cosa, que lo único que pudo encontrarse a José para ella fue una cueva de ovejas, sucia, hedionda? Bueno, ¿qué hizo la Virgen? ¿Cómo afrontó este problema? Todo esto nos va a ayudar mucho a entrar en esa preparación navideña, fijándonos en lo que ella hizo. Y lo primero que ella hizo no fue, evidentemente, preparar su alma, que estaba preparadísima, era la Inmaculada, sino hacer limpieza en aquel sitio donde iba a tener que nacer nada menos que el Hijo de Dios. Así que esta sería la primera tarea del Adviento, prepararnos, hacer limpieza, prepararnos. Nosotros sí necesitamos preparar el alma, prepararnos, hacer limpieza, con dos cosas, confesión y más oración. Absolutamente todos, y os lo pido absolutamente a todos, tendríamos que confesarnos en el tiempo de Adviento. No se puede llegar a la Navidad con el alma hecha jirones. Todos. Tú no tienes pecados mortales, da igual. Algún pecado venial seguro que tienes. Todos tendríamos que hacernos este propósito para la Navidad de la confesión. ¿Cómo es posible la confesión? Pues viniendo a confesarse. Pero claro, lo que no es posible la confesión es cuando vienes a confesarte pensando que matas dos pájaros de un tiro. O sea, voy a misa y me confieso. No. Estamos en la parroquia una hora antes de todas las misas de todos los días. ¿Y qué sucede? Que algunos efectivamente aprovechan esta oportunidad, pero otros vienen 5 minutos antes de que empiece la misa. O incluso cuando ya ha empezado. Y la Iglesia pide que para dar más solemnidad al sacramento de la confesión no se confiese durante la misa. Nosotros que estamos hasta el momento del Evangelio, después ya el sacerdote se retira. Es decir, no puedes pensar en que te vas a confesar, bueno, ya veremos, sino que confesarte es una cosa que requiere su dedicación, su tiempo, su preparación, un buen examen de conciencia, naturalmente un buen propósito de enmienda. Así que propósito primero de este Adviento, la confesión, todos. Además, da la casualidad y la bendición de que el Papa nos concedió a los franciscanos de María este año santo, con motivo del 25 aniversario de nuestra fundación, y que en este Adviento hay 2 fechas en las cuales se puede ganar la indulgencia plenaria aquí en la parroquia. O los que ven por televisión y se sienten unidos espiritualmente a los franciscanos de María también la podrán ganar viendo las misas de esos días por televisión. El día de la Inmaculada, el domingo que viene, y el día de la Virgen de Guadalupe, el día 12. Por lo tanto, como dentro de las condiciones para la indulgencia está la confesión, ahí sí que puedes matar 2 pájaros de un tiro. Con la confesión te preparas para la Navidad y ganas la indulgencia plenaria, naturalmente viniendo después el domingo o el día 12 a misa, rezando por el Papa, es decir, haciendo las cosas que se piden para la indulgencia. Primera tarea de Adviento, absolutamente para todos. Hay que ponerse en ello, no dejarlo a ver si hay suerte y está el cura, que da la sensación de que a veces lo que deseas es que el cura ya se haya ido para quedarte con la conciencia tranquila y decir, bueno, yo lo intenté. Hombre, yo lo intenté y viniste cuando ya no estaba, ¿no? Es decir, primer propósito, prepara tu alma, la confesión y junto a esto, la oración. Con respecto al tema de la oración, también otro propósito. Quisiera que en este Adviento leyerais las primeras páginas del Evangelio de San Lucas, que es donde cuenta, con más detalle que los otros evangelistas, donde cuenta cómo fueron los primeros pasos de la vida de Jesús. La visita de María a Santa Isabel, bueno, los primeros pasos. El Evangelio de la infancia está contado magníficamente en San Lucas. Y que leyerais también el prólogo del Evangelio de San Juan. O sea, oración leyendo la palabra de Dios.
Son muy pocas páginas. Se puede leer un fragmentito cada día, pero hay que tener disciplina espiritual. Vamos a preparar la Navidad bien. Y vamos a prepararla con la confesión y con la oración. Y la oración vamos a tomar como materia de apoyo para nuestra oración la lectura. Son los primeros capítulos del Evangelio de San Lucas y el prólogo del Evangelio de San Juan. Una cosa sencillita, pero que te va a ayudar a tener un poquito de disciplina espiritual, ¿eh? Eso te va a hacer muchísimo bien. Aprovecho para decir que a veces me encuentro con católicos que dicen: me he hecho el propósito de leer la Biblia entera. Claro, cuando uno se hace el propósito de leer la Biblia entera, empieza por el Génesis y se hunde y se empantana en el Deuteronomio, en el Levítico o en el libro de los Números. Ahí se acaba tu propósito. Bueno, me parece muy bien que te hagas el propósito de leer la Biblia entera, pero ¿por qué no empieza por los Evangelios, que son un poquito más sencillos? Empieza por los Evangelios, luego vienen las cartas, después viene el Apocalipsis y después ya te metes en el Antiguo Testamento hasta donde llegues. Empecemos por el Evangelio de San Lucas, que es el que cuenta mejor que los otros evangelistas cómo fue la infancia de Jesús. Primera parte, por lo tanto, oración. Imitando a María, vamos a limpiar la casa. La Virgen tuvo que limpiar la cueva, nosotros tenemos que limpiar el alma. Confesión y oración. Segundo punto para el Adviento, la caridad. No podemos acoger a Cristo sin tener presente dónde está Cristo, dónde está el Señor. Pues, entre otros sitios, en los pobres. Es una tradición hermosísima de la Navidad pensar en los que no tienen nada. Los de aquí y los de allí, no solamente los de aquí. Por eso, en este Adviento, el día 15, es decir, domingo que viene no, al siguiente, la gran colecta de Navidad para las familias necesitadas de nuestro barrio, esas 350 familias a las que alimentamos durante el año. Hacemos solo 2 colectas y después el dinero se va distribuyendo para comprar alimentos. Pero también, como os dijimos ya la semana pasada, las víctimas del tifón, del huracán en Filipinas, que sigue siendo una situación gravísima que requiere un esfuerzo humanitario de todos. En nuestro caso, un esfuerzo caritativo. Por tanto, caridad, oración y confesión y caridad. El día de Nochebuena o el día de Navidad haremos un exceso. Confío en que no hagáis el exceso de las gulas que cuestan mucho más que lo que gana una persona en todo el año en muchos países del mundo. Pero bueno, haremos un exceso. El día de Nochebuena pues tienes que hacer una cena especial, claro que sí. Pero cómete el turrón, o cómete el cordero, o cómete el cochinillo, o cómete el pavo. Cómetelo con la conciencia tranquila. Y para podértelo comer con la conciencia tranquila, tienes que haber ayudado a otro que a lo mejor no se va a poder comer el turrón o no se va a poder comer el pavo, pero se va a poder comer, gracias a ti, un pedazo de pan. Te va a dar una indigestión, y además yo le voy a pedir al Señor que te dé una indigestión, y que esa noche no tengas una buena noche y tengas muchas pesadillas. Si tú te has comido y te has pegado un banquete y has hecho todos los excesos del mundo de comida y bebida, y no has ayudado a que una persona de aquí o de allá tenga para llevarse a la boca un pedazo de pan. Esto no podemos hacerlo. No podemos celebrar el nacimiento del Hijo de Dios pobre, que nace en una cueva de ovejas, con un banquetazo, derrochando y haciendo todo tipo de excesos, mientras que hay millones de personas que no tienen lo imprescindible. Esto no podemos hacerlo. Está bien que hagamos una fiesta, ¿cómo no? Además, somos del Mediterráneo, nosotros no sabemos hacer fiestas si no es en torno a la mesa. Jesucristo nuestro Señor del Mediterráneo también lo hizo. La última cena fue una cena. Hagamos una fiesta, por supuesto que sí, pero hagamos una fiesta moderada. Y hagamos una fiesta que tenga en cuenta que hay de verdad, no es una palabra y no es una retórica, de verdad, millones de personas aquí y en otros sitios que no tienen ni lo imprescindible. Acoger al Cristo que viene es acoger al Cristo pobre. Y de lo contrario, si no lo hacemos, es una ofensa más que una acogida a ese Cristo que viene. Tercer punto para este Adviento, y quisiera que fuera un punto que se prolongara. El Papa acaba de publicar su exhortación apostólica, Evangelii Gaudium. Es una exhortación larga,
son muchísimas páginas, que se presenta como el programa de su pontificado. Luego estará a la salida, ya a la venta, el libro que la tiene como libro recomendado del mes. Yo creo que la esencia de esta exhortación viene dada por el título, la alegría de evangelizar. ¿Cuál será entonces el tercer propósito? Evangeliza, evangeliza a los tuyos. Lo primero, a los tuyos. ¿Por qué no empiezas a pensar, por ejemplo, en que en tu casa, en esta Navidad y quizá ya para siempre, haya signos religiosos? Me duele en el alma cuando voy a casa de un católico y veo la imagen de un Buda. Me duele en el alma. Y a lo mejor miro, mejor dicho, y no veo un crucifijo, un icono, un sagrado corazón. Empieza por evangelizar con estos signos. Pon el Belén en tu casa ya. Ahora, después de la Inmaculada, la tradición, al menos en España, es el Belén en casa. Pon el Belén en tu casa. Que entre también por los signos sensibles la presencia del Señor. No digo que tengas la casa como un museo religioso lleno de santos y lleno de imágenes, ¿eh? Para eso están las nuestras, que están llenas de santos y de imágenes y a mucha honra. Pero otros no, pero algo sí. Vete pensando, por ejemplo, cómo, si tienes niños pequeños, cómo hablarles de la Navidad, un cuento de Navidad, una película, quizá ensayar con ellos villancicos para que en la Nochebuena podáis cantar toda la familia un villancico juntos. Evangeliza. Partiendo de la Navidad, evangeliza. También a los demás. Sé testigo de qué significa el nacimiento, la muerte, la resurrección de Dios. Sé testigo ante los demás de cómo estar con Cristo te ayuda en las dificultades y en las luchas de la vida, y que gracias a Cristo puedes afrontar pruebas que sin Cristo para ti sería imposible afrontar. Disfruta de evangelizar, alégrate de poder darle al otro el tesoro más valioso. Tienes que dar el pescado, la caridad, la colecta, pero tienes que enseñar a pescar, la evangelización. Cuando tú das el pescado, estás ayudando a una persona, en un momento. Cuando tú enseñas quién es Dios, estás salvando a esa persona, porque es Cristo el Salvador el que la salva, dándole a esa persona los recursos morales para evitar que se metan en muchísimos problemas que después pueden destruirle la vida. 3 propósitos para este Adviento, que no se os olvide. Primero, espiritual. Confesión y oración. La oración apoyada en el Evangelio, San Lucas y prólogo de San Juan. Segundo, la caridad. No hagamos con Cristo el escarnio de banquetear, de derrochar, diciendo que celebramos su nacimiento, cuando viene el Cristo pobre a una cueva de ovejas y hay millones de personas que pasan hambre. De verdad, y no lo digo en broma, una buena indigestión tendría que darle a todo aquel que derrocha, por lo menos a todo aquel católico, que derrocha esa noche y no ha tenido en cuenta que hay gente que se está muriendo de hambre. Tercer punto, tenemos que evangelizar. Tenemos que ser capaces de transmitir lo más hermoso que tenemos en la vida, que es la fe, a aquellos que no la conocen. Por lo menos que por nosotros no quede. Hagamos todo lo posible para que el Señor sea conocido y amado. Que así sea.